Nuevamente, bienvenidos todos a la Escuela de Formación Bíblica. Gracias por estar acá, gracias por sacar este tiempito para poder compartir el tema de la Sagrada Escritura. Quisiera en primera instancia agradecer a todos los que han podido integrarse, a todos los que tenemos en la sesión, y tal vez si alguno de ustedes me está oyendo en diferido, está escuchando esta charla después, pues la grabamos para usted con mucho cariño para que pueda vivir una experiencia formativa, al igual que todos los que hoy estamos acá. Todos estamos aprendiendo juntos, es lo más bonito, y con la ayuda de Dios esperemos salir adelante en este estudio de la Biblia. Yo quisiera hoy empezar con un paso distinto. Yo quisiera empezar proponiendo a algunos de ustedes que me ayuden con la oración. Les cuento, esta es la oración que vamos a tener hoy, es una oración por los hijos. Entonces, ustedes la ven, está dividida en párrafos. Entonces, yo quisiera que alguno voluntariamente me vaya ayudando con los párrafos. Yo hago el primero, que es pequeñito, hay un segundo, el tercero es más amplio, y los últimos tres son igual pequeñitos. Entonces, espontáneamente les invito a que yo empiezo con el primer párrafo y después uno hace el segundo, otro el tercero y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Así todos concluimos esta oración. Vamos a decir juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre Todopoderoso, te damos gracias por habernos dado estos hijos. Uno. Es una alegría para nosotros y las preocupaciones, temores y fatigas que nos cuestan las aceptamos con serenidad. Con otro. Ayúdanos a amarnos sinceramente a través de nuestros hechos surgir vida desde toda la eternidad. Tú los conocías y amabas. Danos sabiduría para guiarnos, paciencia para instruirnos, vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo. ¿Alguien más? Fortalécenos. Fortalece nuestro. Adelante, va bien. Es tan difícil a veces comprenderlos, ser como ellos nos desean, ayudarlos y hacer el camino. Gracias. Por los méritos de Jesús, tu Hijo y Señor nuestro. Amén. Amén. En este momento les invito a todos, piensen en sus hijos. Si no tienen hijos biológicos, piensen en esas personas que confían en ustedes, que les piden consejo, que los miran como papá o como mamá, por filiación, por amistad, tal vez un hermano menor, tal vez una persona a la que usted conoce y lo ve y lo cuida como un hijo. Pidamos a Dios que bendiga a esos seres tan especiales que ha puesto en nuestra vida, para que su gracia y su amor esté con ellos, les permita tener la claridad y poder descubrir el camino que los conduce hasta Él. Pidámosle a Dios que los tome de la mano y los lleve hasta la vida eterna, al igual que a nosotros en algún momento, para que como una familia nos encontremos juntos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias a todos los que me ayudaron con la oración. Fue una bendición poder contar con su apoyo. Esta semana vamos a estar analizando el origen y la redacción del Nuevo Testamento. Y puede ser que alguien por ahí se esté preguntando, profe, ¿y eso de qué trata? Bueno, cuando hablamos del origen, vamos a tratar de ir desde dos líneas. Desde la exégesis, que es desde las palabras, y desde la hermenéutica, que es desde el contexto, o sea, de todo lo que sucede. Y a mí siempre me ha gustado esto porque yo en el resumencito escrito que les proporciono, incluyo un objetivo vivencial. El de esta semana
El de esta semana dice específicamente el objetivo evidencial. Permítanme acá. Dice, descubrir el origen y la forma en que fue redactado el Nuevo Testamento para interpretar de manera coherente su contenido y aplicarlo a la vida cotidiana como parte del camino para alcanzar la salvación. Dos palabras clave. Descubrir el origen y la forma de cómo fue redactado para interpretarlo de forma coherente. Importante. Hoy vamos a ver algunos elementos que tal vez algunos no conocen, pero que va a ayudarnos a dimensionar, perdón, vamos a ver. Bueno, ya estamos aquí. Ya pedí ayuda aquí en la casa. Que traiga más. Lo que sucede ya cuando uno a cierta edad habla mucho durante el día, durante la noche, ya la voz no responde igual. Yo hoy me la pasé en reuniones y sí, definitivamente ya me doy cuenta que tengo que modificar un poco todo lo que hablo. Les decía, conocer el origen y la forma de cómo fue redactado para poderlo interpretar. Y cuando hablo de interpretación, hablo, permiso. Gracias a Dios tengo hijos, ¿eh? Qué dicha pedir a Dios por los hijos. Vino mi hijo de una vez a traerme agüita. Ok. Hablamos de la interpretación justa, porque puede ser que usted y yo digamos, bueno, es que a mí me dice tal cosa el Evangelio, a mí me dice tal cosa, pero no es que nosotros aleatoriamente o a gusto propio digamos, es que la Biblia a mí me dice eso. Yo sé que usted en algún momento al leer un pasaje se ha quedado así como diciendo, ¿y esto qué significa? ¿Y esto qué quiere decir Dios? Bueno, el estudiar el origen y el entorno nos permite dar una justa interpretación y adherirnos a la interpretación en nuestro estilo de vida. Porque si Jesús dice, amen a sus enemigos, y entonces yo digo, no, es que eso es figurativamente, es una forma así abstracta de que uno siente en el corazón amor, pero no, los enemigos son enemigos. Puede ser que alguien piense eso. Pues no, vamos a descubrir que en el Nuevo Testamento lo que está escrito es una palabra revelada por Dios, pero que guarda un especial mensaje de salvación para todos nosotros. Yo quisiera también hacer una tesis en cada lección, en el documento escrito les comparto una tesis. En este caso es referirme un poco a los autores del Nuevo Testamento para conocer un poquito su naturaleza, el tiempo en que lo escribieron y, ¿por qué no? Vamos a decir, del momento en que Jesús resucita a cuando se escriben los primeros textos del Nuevo Testamento, pasan aproximadamente 20 años o menos. Entonces, podemos decir que esta experiencia es muy fresca para los escritores del Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento. Cuando se escriben los primeros libros del Antiguo Testamento, los acontecimientos narrados ya tenían más de 1500 años de haberse dado. Entonces, imaginen ustedes qué diferente, qué complejo es para estos hombres de esa época interpretar algo en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento es como que yo le pregunte a usted, bueno, ahora usted venía en el bus y se subió y ¿qué vio? Y entonces usted me cuenta muchas cosas, pero si le pregunto hace 15 días en el bus del día jueves, ¿qué vio? Usted me dice, ay Mauricio, yo ni me acuerdo, porque ya ha pasado mucho tiempo. Lo que sucede con los autores sagrados del Nuevo Testamento es que nos van a dar una referencia en muchos casos personal. Como que yo les hable ahorita, por ejemplo, que hoy hablé con el padre Eric, el que nos acompañó la semana pasada. Estuvimos sentados a una mesa, nos estuvo hablando acerca de los diferentes libros litúrgicos que se usan en el templo. Y estuvo enseñándonos el leccionario, estuvo enseñándonos el misal, el bendicionario, y todos estos diferentes libros que tenemos en la sacristía. Y entonces nos enseñó su uso y demás. Y qué bonito, se aprende mucho. Claro, yo acabo de vivir esa experiencia hace unas horas, entonces me queda muy fresco. Incluso podría citar algunas de las cosas que él nos enseñó, pero es solo un ejemplo. A estos autores del Nuevo Testamento, así de fresco fue la experiencia. Primero que nada, quisiera, como lo dice la imagen,
definir el origen de la palabra testamento. Vamos a decir que nosotros vamos a recibir esta palabra después de un proceso, por eso le puse una formita de flecha. En el hebreo antiguo, cuando hablan de alianza o de pacto, utilizan la palabra berit. Cuando hablamos de testamento, de Nuevo y Antiguo Testamento, lo habíamos dicho en una de las lecciones introductorias de este tercer módulo, perdón, dijimos que hace referencia al pacto o alianza de Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento de Jesús con nosotros, la iglesia. Recuerden que aunque algunos textos fueron escritos originalmente en hebreo, con el tiempo fueron traducidos al griego. Entonces el Antiguo Testamento, el concepto de alianza o de pacto, se tradujo a diateque, que es en griego lo mismo, alianza o pacto, que es la remembranza del berit hebreo. Ahora bien, el Nuevo Testamento nosotros lo conocemos en griego. Lo conocimos en griego, fue escrito totalmente en griego, hay algunos segmentos en arameo, otros en hebreo, pero muy pocos, pero lo conocimos en griego. Ahora bien, el griego diateque, es un griego koiné, que se llama un griego común. No es un griego clásico, por si acaso queremos meternos a Google y buscar la comparación, no puede ser que nos salga esta o puede ser que nos salga otra. El latín, que fue el idioma al que se tradujo el texto completo de la escritura por San Jerónimo en el siglo III, lo tradujo como testamentum. El latín es testamentum. Entonces vamos a encontrar como el origen y la evolución de la palabra testamento, que para nosotros no es lo que deja un señor cuando se muere, el carro a mi abuela, el carro a mis hijos, la casa a mis sobrinos, no. El testamento significa alianza o pacto. Ok, ya definimos la palabra testamento. La palabra nuevo ya lo conocemos, dijimos que hay uno antiguo, o si quieren decirle viejo, pero suena muy feo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, ya la palabra más compleja ahí la logramos solventar. Ok, ahora bien, vamos a decir también que en el Nuevo Testamento encontramos la palabra Nuevo Testamento propiamente en la Biblia, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 25. Y aquí yo me tengo un poquito, sí, porque es bueno resaltar lo que San Pablo quiere decir con esta palabra. Primero que nada, en este capítulo número 11 de la primera carta a los Corintios, San Pablo nos está hablando de la celebración de la Cena del Señor, o lo que hoy conocemos como la Eucaristía. Y está hablando propiamente del pan, y ahora hace referencia al vino, pero en el verso 25 dice propiamente: asimismo, también la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Incluso ahí vamos a ver la palabra en griego, escrita en griego, para efectos meramente relacionales. La palabra nuevo y la palabra alianza o pacto que encontramos ahí. Profe, pero alguno me dirá, profe, no se parece a la anterior. Vamos a ver, a la anterior. El griego, pero es que vean que aquí estamos viéndolo en letras del castellano. Este es el alfabeto castellano que nosotros utilizamos. En la siguiente filmina aparece el alfabeto en griego. Entonces aquí vemos, por ejemplo, algunos signos que parecieran una K, una L, una V, pero no lo son. Técnicamente el alfabeto griego es distinto. Ahora, ¿por qué el profe pone eso? Porque quiero decirles que en griego y en español significa nueva alianza. Porque no quiero que digan, es que el profe interpretó que la Biblia decía nueva alianza. No, es que está escrito así de esa manera. Y en el texto original griego dice nueva alianza. Entonces, nosotros aquí no vamos a decir, bueno, es que Mauricio está interpretando. Les dije primero desde la exégesis, desde el origen de las palabras. Y me gustó poner esta otra en memoria,
que cuando hace referencia a la palabra memoria, se usa usualmente con la idea de que sea una repetición indefinida, permanente, constante, como nosotros con la Eucaristía, que es todos los días, a todas horas, en todos los países del mundo. Entonces, me gusta ir a estas raíces porque aunque no vamos a leer griego, ni es esta, ni pretende ser una clase de griego, no pretendo con esto hacerlo, sí pretendo mostrar que desde las palabras, la escritura nos hace referencia propiamente a ese término, nueva alianza, nuevo pacto. Recuerden, el antiguo pacto es del pueblo de Israel con Dios o Dios con el pueblo de Israel, y el nuevo pacto, nuestra nueva alianza, Jesús con la iglesia. Hasta ahí yo creo que nos queda clarísimo el origen de la palabra testamento y por qué nosotros a los 27 libros que lo componen le llamamos Nuevo Testamento. Y claro, en las palabras de San Pablo nos queda claro que es una referencia a esa nueva alianza, y entonces ahora sí decimos, no, con razón, el Nuevo Testamento hace referencia a ese pacto que hace Dios con la iglesia. Ok, eso es el primer acercamiento que hacemos por encimita de lo que llamaríamos exégesis, o sea, siendo minuciosos con las palabras. Alguno levanta la mano y me dice, profe, pero eso no estaba escrito en hebreo o en arameo. No, porque recuerden que el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego. ¿Y cuál griego? Del tipo Koiné, no griego clásico del 500 a.C., sino el griego común que se usaba en el siglo I, durante el tiempo en el que Jesús vivió, murió y resucitó, y obviamente en la posterior experiencia de la iglesia. Entonces ahí nosotros vamos acercándonos un poquito a esos elementos propios del término. Vamos a continuar. Si alguno tiene una duda, me levanta la mano o me dice, profe, así con voz, porque en la pantalla que tengo acá no estoy viendo todos los cuadritos, me aparecen ustedes, pero cualquier cosa me hacen una señal. Este cuadro pretende explicarnos cómo está compuesto el Nuevo Testamento. Vean que pongo en el centro el rótulo. Pero los 4 cuadros que aparecen ahí señalados, todos componen el Nuevo Testamento. El primero, ángulo superior izquierdo, los evangelios, o, permítanme decirlo, el evangelio. Profe Mauricio, son 4. Sí, yo sé que son 4, pero el evangelio es uno, es la buena noticia, eso significa la palabra, pero es esa buena noticia vista desde 4 perspectivas distintas. Imaginen esto. Está el profe Mauricio sentado en una silla y frente a mí está, por ejemplo, doña Magda. A mis espaldas está doña Denia, a mi derecha está don Mario y a mi izquierda doña Daniela. Todos están mirando a Mauricio. Mauricio está en el centro. Pero la gran pregunta, ¿todos ven lo mismo de Mauricio? Cuando tenemos este curso presencial, yo lo hago en vivo. Y entonces, claro, todos me dan diferentes versiones. Puede ser que el que esté frente a mí diga, uy, profe, le veo la barba, está un poco barbudo usted esta semana, es un poquillo incipiente, diría yo. Y si no me rasuré ayer y ya a mí la barba no me aguanta 2 días, ya empieza a salir así y se ve muy incipiente. Pero tal vez la persona que está atrás, que me está mirando por la espalda, me dice, ay, profe Mauricio, está quedándose peloncillo atrás. Y yo le tengo que decir que sí, que la verdad que es una herencia de mi padre, que aquí arriba nos falta pelo. Entonces yo voy al peluquero y le digo, corte poquito aquí arriba, ¿verdad? La persona que me mira a la derecha dice, profe, usted no anda reloj, solo anillo en su mano. Pero la persona que está a mi izquierda dice, no, si anda reloj, mírelo. Pero como no lo ve la persona que está a la derecha, puede ser que incluso los dos digan, vemos distinto, y los dos estén en lo correcto, pero es porque tienen diferentes perspectivas o puntos de vista. Es precisamente lo que sucede con el evangelio, es uno, pero según 4 perspectivas distintas, que comulgan las 4, que van de la mano, que no se contradicen, en eso estamos clarísimos, pero que cada uno de los autores nos revela elementos nuevos o diferentes de Jesús desde su perspectiva. Claro,
Cuando empecemos a estudiar evangelio por evangelio, vamos a saber quién era Mateo, aquel Leví que cobraba impuestos, estaba sentado a la mesa. Jesús lo miró y le dijo, sígueme. Leví siguió a Jesús y dejó de llamarse Leví, se empezó a llamar Mateo. Vamos a saber quién es San Marcos. Bueno, San Marcos no fue apóstol de Jesús. No. Resulta que San Marcos era el secretario de San Pedro. Era el secretario de Pedro. Y entonces todo lo que conoció de Jesús, lo conoció de Pedro. Por eso su evangelio se conoce como Petrino. Lucas, les cuento, tampoco conoció a Jesús. Era un médico muy importante en su época. Y fue a San Pablo y escuchó todo de San Pablo acerca de Jesús y lo puso por escrito en el evangelio. Mira qué interesante. Y Juan sí, también era discípulo de Jesús. Ese era el más joven de todos. Se calcula que cuando Jesús empezó su ministerio público, Juan tenía 14 años. Quiere decir que en el momento de la crucifixión y resurrección de Jesús, Juan era un muchachito de 17 años. ¿Y saben qué? Por eso estaba al pie de la cruz. Los otros estaban preocupados de lo que les iba a pasar, de que Dios guarde, que esto, que lo otro, que cuidándose, se escondieron. ¿Y Juan qué hizo? El discípulo que él más amaba fue con su maestro, como nuestros adolescentes. No, yo voy, doy la vida por mi amigo, papi. Yo, aunque me peguen a mí, yo defiendo a mi amigo. Así son los adolescentes. Si usted tiene adolescentes y adolescentes varones, va a coincidir conmigo. Así son de impetuosos y, ¿por qué no? Diríamos también un poco aventados. Y Juan, por supuesto, en esa edad, es de esos que dicen, no, yo voy con Jesús hasta la última. Qué interesante. Ahora bien, la perspectiva que tiene cada uno de ellos de Jesús es distinta. Nos muestran una realidad de Jesús que después la vamos a ver como complementaria para entender el evangelio como tal. Ok. Profe, ahí arriba usted puso los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis. Si vean, yo hubiese querido hacer un quinto cuadrito para el Apocalipsis, pero dije, no, va a quedar muy separado, entonces mejor lo dejo así. El libro de los hechos de los apóstoles lo escribió San Lucas, y él pretendía que fuera la continuación del evangelio. O sea, cuando leemos el evangelio de Lucas, lo ideal sería empezar a leer inmediatamente hechos de los apóstoles, porque es el mismo autor. Y el propósito de él es mostrar la evolución de la salvación por medio de Jesucristo en su iglesia. Después yo les voy a contar cómo lo vamos a leer. Bueno, vamos a decir también, vamos a dejar el Apocalipsis para el final. Vamos a ir al lado izquierdo, al lado inferior de este cuadro, y vamos a decir que aparecen las cartas de San Pablo. Bueno, sí, vamos a ser claros. San Pablo escribió formalmente 13 cartas. Ya les dije a ustedes que algunas de ellas nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos, no las escribió de puño y letra, sino que fueron sus discípulos. De hecho, en el Concilio de Trento, que se hizo en la iglesia a mediados del siglo XIV, se afirmó, sin asegurarse, que había escrito también la carta a los hebreos. Sin embargo, se deja en duda, no se conoce autor. Aquellos que han estudiado mucho a San Pablo dicen que sí, que muy probablemente fue escrita por San Pablo o por uno de sus discípulos, pero al no tener una referencia más certera, vamos a tener que dejar el libro de los hebreos en duda. Bueno, entonces vean ustedes, cuando hablamos de cartas, hablamos de dos tipos de cartas: las cartas paulinas, que son las que escribió San Pablo, y las cartas católicas, que se les dice así porque fueron escritas para la Iglesia Universal. Y ahí destaca la de Santiago, primera y segunda de Pedro, la primera, segunda y tercera de Juan, y la carta de Judas. Estas cartas se les conoce como católicas porque eran para toda la iglesia, fueron hechas para la Iglesia Universal. En cambio, la carta de los romanos fue hecha para los romanos, la de los corintios para los corintios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces encontramos o descubrimos precisamente en estas cartas su orientación, su destinatario, y entonces por eso decimos son las cartas de San Pablo a cierto grupo. En el caso de las cartas católicas, son cartas abiertas para toda la iglesia. Y por último tenemos el Apocalipsis, que compone parte del Nuevo Testamento, decimos, y es de San Juan. Ese mismo dijimos que se recostaba al pecho de Jesús, que estuvo al pie de la cruz.
Bueno, creemos que era ese San Juan, el que escribió el Apocalipsis, que tenía aproximadamente para la edad en que lo escribe, vamos a ver, cerca de 80 años. Era un hombre muy anciano ya para su época. Recuerden que en el tiempo de Jesús la expectativa de vida no era como la de nosotros. Por ejemplo, la expectativa de vida en Costa Rica anda por ahí de los 70, 80 años. En estos países llegar a los 40 años, a los 45 años era ser anciano. Y todavía llegar a los 80 es venerable, ¿verdad? Es impresionante que alguien llegue a esas edades. ¿Por qué? Por las enfermedades, las guerras, las condiciones de salud, etc. Entonces, vivir mucho era sinónimo de contar con la bendición de Dios. Y vamos a decir que por eso en el Antiguo Testamento se dice que Matusalén llegó a tener 620 años. Y otros hombres de su época hacía años 600. No es que realmente vivieron esos años, es que nos pretenden decir que fueron hombres que Dios bendijo mucho. Bien, hasta ahí todo bien. Quisiera ir a un cuadro que es muy revelador porque nos va a abrir los ojos a algunas cosas que no sabíamos. Primero que nada, columna de la izquierda, la literatura o el género literario, evangelio, historia, epístolas y apocalipsis. La segunda columna, el libro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y demás familiares. El autor, ahí aparecen los autores y vemos hebreo desconocido. Y por último, vemos la fecha en la que se cree aproximadamente fueron escritos. En el año primero, recuerden, Jesús inicia su vida pública a los 30 años, o sea, Jesús muere aproximadamente a los 33 años. No tenemos un dato exacto, entonces vamos a decir que aproximadamente a los 33 años. Para el año 40, que se escribe, por ejemplo, la Carta a Santiago, que es de las primeras, podríamos decir que han pasado 10 años, a lo mucho 15 años, de la resurrección de Jesús. Por ejemplo, si miramos la Carta a los Gálatas en el año 48, no se han cumplido ni 20 años de la resurrección de Jesús. Entonces, ahí vamos a ver las diferentes fechas posibles. Yo siempre que llego a estos puntos le digo a mis alumnos, no pretendo ser un científico que aplica carbono 14, que aplica el carbono 14 a los estudios. No, no es eso. O sea, realmente yo no les puedo decir a ciencia cierta si fue en esa fecha exacta en la que ellos escribieron o fue en otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante que lo veamos en ese sentido o en esa función. Yo me acostumbro a decir, el hecho de que se haya escrito 5 años antes, 5 años después, 10 años antes, 10 años después, no le quita veracidad, no le quita importancia. Lo único que nos sirve es para ordenarlo cronológicamente. Ay, me faltó el rótulo. Este es el orden cronológico. Pero incluso vamos a decir, profe, así es como lo ponen en la Biblia. Este es el orden en el que están en la Biblia, la segunda columna. Pero si fuera por fechas, sería un orden totalmente distinto. La última columna a la derecha, donde dice fecha. Imaginen cómo se verían los evangelios allá metidos y todo eso. Especialmente el de San Juan. Que entre el año 90 y el año 100 de nuestra era. Incluso más. Los estudios nos han dicho que más tarde fue que se escribió todavía el evangelio según San Juan. Esto, vamos a decir, es para nosotros de gran importancia al entender la cronología para poder ubicar los acontecimientos de la iglesia primitiva. Sí, recuerden que la iglesia primitiva nace, vamos a decirlo propiamente, en Pentecostés, porque los apóstoles estaban con miedo y estaban escondidos y vino el fuego de Dios, el viento que sacudió las puertas y ventanas y el fuego de Dios que se manifestó en los apóstoles y empezaron a predicar. Ahí empieza la iglesia, por así decirlo, es la inauguración oficial de la iglesia porque el Espíritu Santo les quita el miedo y empiezan a predicar. Ahora bien, yo quisiera decir esto, conscientes de ese nacimiento de la iglesia, leer el Nuevo Testamento y ver las fechas en las que fue escrito es visibilizar propiamente los primeros acontecimientos de la iglesia, las primeras experiencias de la iglesia como tal.
Ahora bien, yo quisiera ahora hacer referencia a unos elementos que son importantes. Voy a tratar de ir despacito con ellos porque los he puesto en una sola filmina en aras a concentrarme en ella. Yo diría que aquí, esos 20 minutos que me quedan, voy a tratar de ser más, lo más concreto posible. Vean, ninguno de los libros antiguos ha llegado a nosotros tal y como fue escrito. Sí, porque aunque se han encontrado traducciones o copias de los libros o de los textos originales, por ejemplo, San Pablo estaba escribiendo una carta y esa carta no fue que llegó a nuestras manos así íntegra. Muchas veces lo que llegó a la iglesia fueron las copias de los originales, transcripciones, como se les denomina. Y aquí hay que hacer un alto. Hasta que se inventó la imprenta en el 1440 por Gutenberg, podemos decir que empezó a verse la escritura ya impresa, así como tal, y copiarla era muy sencillo, porque era repetir lo que ahí estaba. En el tiempo en el que se tenía que hacer a mano, era distinto, porque recuerden que existe un factor en la escritura que no es divino. ¿Cuál es ese factor? El ser humano que la escribe. Y les decía yo, ese ser humano lo hacía con su visión, con su mentalidad, con su propia forma de escribir, con su propia estilo artístico, llamémoslo así, de escribir. Entonces, podemos decir que tiene inspiración divina, pero no al estilo marioneta, donde el autor sagrado está así escribiendo, Dios me dijo una A y hace una A, o Dios me dijo una B y hace una B. No pretende ser el autor sagrado una marioneta de Dios. Por ende, vamos a encontrar que hay algunas diferencias entre distintas traducciones. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a decir que los diferentes grupos religiosos que hacen traducciones de un texto bíblico original, muchas veces le imprimen su propia perspectiva. Nosotros, en el caso de la Iglesia Católica, tuvimos la dicha, el don de Dios, así el regalo que Dios nos dio con San Jerónimo, que en el siglo III se sentó a traducir toda la Biblia al latín. Y entonces, desde esos años, nos regaló, por así decirlo, una traducción, una visión integral completa de la Escritura. Siempre hemos dicho que San Jerónimo, doctor de la Iglesia, fue iluminado por Dios para este trabajo, estamos conscientes. Sus traducciones no son perfectas. Puede ser que después de los años algún término se haya analizado y en alguna traducción de la Biblia actual que tenemos nosotros se haya modificado. Pero vamos a decir esto, se modifica el término, pero no se modifica el contenido. Vamos a decir que sí, hay algunas dificultades exegéticas o de exégesis y algunas controversias ahí que se han suscitado dogmáticas. Por ejemplo, cuando la iglesia en el año 800 por ahí analizó de dónde provenía Jesús, la iglesia dijo, proviene del Padre y del Hijo. Pero había un grupo de la iglesia que decía, no, proviene solo del Padre. Perdón, Jesús proviene del Padre, y nosotros decimos del Padre y del Espíritu Santo. Y con ellos forma una misma unidad, un Dios, un único Dios en tres personas. Resulta que había un grupo en la iglesia que decía que no, que el Hijo no provenía del Espíritu Santo, que solo provenía del Padre. Y a esto se generó una controversia, se puso que el Hijo proviene del Padre y del Espíritu Santo. Cuando le pusieron del Espíritu Santo, a esa cláusula se le llamó filioque, que quiere decir de dónde nació. Y como hubo algunos que no estuvieron de acuerdo, la iglesia se separó en ese momento. Un grupo numeroso de la iglesia se separó y formó lo que hoy conocemos como la Iglesia Ortodoxa, que es la que está en Rusia, en Ucrania, que por cierto tenemos muy buena relación con ellos. De hecho que en algunas ocasiones las personas me han preguntado, profe, ¿y será malo si uno estando en Rusia va a una misa ortodoxa?
no es malo. Si usted sabe hablar ruso, va a escuchar una misa, va a escuchar una iglesia con un ministro ordenado, un sacerdote ordenado, y va a poder disfrutar de la enseñanza. Eso es una experiencia que va a tener. Ahora, cuando reciten el credo, obviamente no van a decir precisamente que procede el Hijo del Espíritu Santo, nada más que procede del Padre, no van a decir, entonces, sino que entonces en este caso vamos a ver una diferencia dogmática o exegética, pero al ser tan mínima, nos parecemos mucho. De hecho, que les cuento algo. El Papa Benedicto XVI invitó a unos sacerdotes del rito griego, católicos ortodoxos del rito griego, les invitó a unirse a la Iglesia Católica en un momento en que Grecia estaba ahí teniendo dificultades en sus organizaciones religiosas. Y algunos sacerdotes del rito griego fueron aceptados por el Papa Benedicto XVI en la Iglesia, porque se sujetaban a la autoridad del Papa. Pero vea, eso suena interesante, pero no mucho. Algunos de ellos estaban casados, ¿sí? En el rito griego, en la iglesia ortodoxa griega, algunos sacerdotes se les permite casarse. Algunos hombres casados, casi me equivoco, algunos hombres casados se les permite ordenarse sacerdotes, mas no se permite que un sacerdote que ha vivido en celibato se case. Algunos casados les permiten en el rito griego algunos casados se les permite ordenarse sacerdotes. Como lo que nosotros tenemos en la iglesia, similar, parecido, que no es igual para nada, como los ministros, ¿cómo se llama? El ministerio permanente. Entonces son hombres casados que sirven en la iglesia, que ayudan con algunas celebraciones litúrgicas, algunos sacramentos como bautizos, matrimonios, y colaboran con la iglesia de esa forma como ministros ordenados, pero son personas, son hombres casados. Recuerden que el celibato, y esa es una historia que vamos a ver después, es parte del proceso evolutivo de la iglesia, porque la Biblia no habla del celibato. Sí nos muestra la vida de algunos hombres célibes, como Jesús de Nazaret, el fundador del cristianismo, era célibe. San Pablo incluso es muy fuerte al hacer aseveraciones. Si usted no puede aguantarse, dice, mejor cásese. Pero si no, mejor manténgase así como yo, es mucho mejor. Sí, claro. Cuando nosotros vemos el oficio de la iglesia y lo que implicaría tener una vida de familia al mismo tiempo, le damos completamente la razón a San Pablo, que no es fácil este trabajo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, estar casado y a la vez ser sacerdote. Yo le decía la vez pasada a un grupo, imaginen que le toca la puerta a las 3 de la mañana al sacerdote y la esposa le dice, ¿y para dónde va? Y es que hay una señora que necesita los santos óleos, que está muriendo. A una vez puede ser que lo acepte, pero ya 3, 4 veces la esposa se enoja, porque ahí no le va a gustar que el esposo esté saliendo de madrugada, ¿verdad? Bueno, hay algunos detalles con respecto al celibato de los cuales vamos a hablar y por qué la iglesia en algún momento da la opción a las personas que quieren optar por ser sacerdotes, los hombres que quieren ser sacerdotes, les da la opción de abrazar el estado del celibato. Pero eso lo vamos a hablar después. Un segundo elemento que no podemos pasar por alto, pero un tercer elemento es que desde el principio el contenido sustancial del texto sagrado no ha sido alterado. Profe, es que usted ahora dijo que las traducciones pueden cambiar, sí, pueden cambiar las traducciones algunas palabras, pueden poner palabras más complejas, menos complejas, pero no han cambiado el contenido sustancial. Jesucristo sigue siendo el Hijo de Dios, sigue siendo nuestro Salvador, seguimos creyendo en los 10 mandamientos, seguimos siendo fieles a Dios, seguimos buscando la salvación. Y entonces vamos a decir que donde hay alguna confusión o donde hay alguna duda es en algunos pasajes dogmáticos, pasajes donde hay algún tipo de duda con respecto a, yo les voy a decir uno que es muy famoso. Hace unos días leíamos el evangelio donde Jesús multiplicaba los panes y los peces con una multitud. Estaba Jesús frente a una multitud, ya eran las 5 de la tarde, una cosa así, ya se iba a hacer de noche, y le dice Jesús a los discípulos, a ver, ¿qué tenemos para darle de comer a toda esta gente que tiene tanta hambre? Porque le habían dicho que estaba con hambre. Le
Entonces los discípulos le dijeron, no, despáchelos que se vayan para la casa y coman allá, porque aquí no tenemos. Entonces ahí uno de los discípulos sacó la bolsa, contó las monedas y dice, no, no me alcanza para pedir comida para tanta gente, ¿verdad? Dice la escritura que Jesús tomó el pan, lo bendijo, tomó los peces, los bendijo y dijo, repártanlos. Empezaron a repartirlos y alcanzó para todos. Y hasta sobraron 12 canastas con las sobras. O sea, un montonón de comida. Primera forma de interpretación del milagro de la multiplicación. Jesús es Dios y puede hacer un milagro de este tipo de multiplicar un elemento, como igual en las bodas de Canaán que cambió el agua en vino, se llaman milagros cósmicos porque cambia la naturaleza de las cosas, como cuando Jesús le ordena al viento que se detenga y están todos en la barca y dice alto al viento y se detiene y hay completa calma. Se llaman milagros cósmicos porque solo Dios puede hacer eso. Entonces, una de las posibles respuestas es que Jesús verdaderamente, al pedir a Dios, le pidió que se multiplicaran esos panes y esos peces y alcanzara para todos. Pero hay también otra interpretación. Algunos autores dicen que Jesús, al bendecir estos alimentos y repartir lo que ellos tenían, le dio un ejemplo a todos de compartir y que todo el mundo empezó a sacar las cositas que andaba y entonces más bien resultó que sobró, porque todos andaban algo y lo pusieron en común y ahí sobró para todos. Esto podríamos decir es una pequeña interpretación de un texto bíblico. No podríamos decir que esto va a dejar de, nos va a quitar la fe en Jesús. No podemos decir que esto nos va a llevar a un pensamiento distinto al de la salvación, al del cristianismo. Podemos decir que son algunos pasajes o algunos elementos más o menos largos o importantes. Algunos pequeños, otros no, pero no van a cambiar la integridad de la estructura del Nuevo Testamento. Voy a ir al último punto, el número 4. Dice, además, y vea, lo señala, y esto es muy importante, estas alteraciones, repítalo conmigo, no son irremediables. Por lo menos, a menudo podemos, al estudiar las variantes en los textos, eliminar las interpretaciones defectuosas y así restablecer el texto primitivo. Profe, ¿qué está diciendo usted? Que todavía hoy la iglesia está estudiando la Biblia, todavía hoy la iglesia está estudiando las diferentes traducciones o interpretaciones de los textos bíblicos. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, como les decía yo al principio, según el objetivo, el objetivo de este tema, voy a repetirlo, el objetivo general, descubrir el origen y la forma en que fue redactado el Nuevo Testamento para interpretar de manera coherente su contenido y aplicarlo a la vida cotidiana como parte del camino para alcanzar la salvación. Ese es el objetivo general vivencial, de este capítulo, de esta clase. En otras palabras, la iglesia sigue releyendo, sigue interpretando la escritura a fin de ser coherentes con el propósito de Dios a la hora de revelarla a sus hombres sagrados, a sus agiógrafos. Y en el caso del Nuevo Testamento, con mucho más razón. Claro, los chiquillos me dicen, profe, y puede ser que en esas nuevas interpretaciones resulte ser que interpreten que algo que lo que consideramos ahora es pecado ya no lo sea. Son preguntas de adolescente, ¿verdad? Y entonces yo paso por la pena de decirle a mis jóvenes, no, lo que la escritura concibe como pecado sigue siendo pecado porque es muy clara la escritura. Por ejemplo, lo que dice la carta a los Gálatas respecto a las cosas impuras y viciosas, a la enemistad, a aquellos deseos de la carne, versus los del espíritu, que son los buenos, que son las cosas saludables. Ahora bien, yo cuando le digo a los muchachos o les doy la respuesta, les digo, puede ser que modifiquemos una traducción, pero nunca vamos a modificar sustancialmente la verdad revelada. O sea, si hay una palabra que se cambia, que se modifica, que se renueva, que se reinterpreta, esta no va a cambiar la estructura original del Nuevo Testamento. Recuerden que yo les hablé de que el tema del día de hoy es el origen y la redacción del Nuevo Testamento. Entonces, podemos entender en primera instancia
como lo veníamos viendo, que partimos del origen de la palabra. Exégesis, explicamos el origen de la palabra testamento, alianza o pacto, desde el hebreo, desde el griego y el latín, que lo pasamos al español nuestro, ¿verdad? Luego dijimos acerca de que hay tanta veracidad en el Nuevo Testamento, en esa nueva alianza, que incluso San Pablo en la primera carta a los Corintios, recuerden, en el capítulo 11, en el verso 25, habla de esa nueva alianza, al hablar de la Eucaristía. Es precisamente San Pablo quien reafirma ese principio de revelación, ese principio que nos ayuda a comprender que Jesús ha hecho una alianza con su iglesia. Vamos a decir también, conscientes que estos libros del Nuevo Testamento fueron compuestos en un periodo de tiempo y no fueron escritos en el mismo orden cronológico como lo tenemos en la Biblia o acomodados en la Biblia, porque tienen otro orden cronológico. Y finalmente, el profe Mauricio lo que les está diciendo es, no se me asusten por lo que les voy a decir, porque la redacción del Nuevo Testamento también tiene algunos elementos variantes, pero ninguno de estos variantes va a alterar el contenido dogmático del documento. Vamos a hacer una pausa en la presentación en este momento y yo les pregunto, bueno, hasta el momento, ¿todo bien? ¿Todo queda claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que haya suscitado en estos elementos? ¿Algo que usted no sabía? Pregunto. Pueden abrir el micrófono, el que vaya a participar, o levantar la manita y con toda confianza. A ver, por ahí, Mario y Daniela. Adelante. Sí, está muy claro. Al menos yo lo pude entender muy bien. Las interpretaciones literales y las interpretaciones espirituales. Las interpretaciones de vamos a ver, los exégetas son personas que escribían de acuerdo si se puede decir en ese tiempo, ¿verdad? Como científicos. Ciertamente. Y ciertamente se le podía dar como yo podría, digamos, interpretar que ellos eran como los científicos modernos en las que estamos en la actualidad, ¿verdad? Que Okay. Pare por ahí. No se me vaya, don Mario, quédeseme por ahí. Usted ha dicho un elemento interesantísimo. La exégesis procede o nace en la teología, que nace de la filosofía, que es la interpretación de la divinidad desde el razonamiento, pero con la ayuda de la revelación de Dios. Quiere decir que estos hombres aplicaron el método científico a la interpretación de la escritura, sin que en los años incipientes que apareció, siglo XIV, siglo XV, fueron los primeros exégetas, vamos a decir, todavía no habían llegado las ciencias, porque fue hasta el siglo XVI, pero ya ellos empezaron a hacer un análisis deductivo, analítico de la escritura, y permitió que llegaran a eso. Continúe. Entonces, en base a su enseñanza, ¿verdad? Lo que he podido interpretar está bien la parte científica antigua y podemos relacionarlo en algunas cosas con la parte científica moderna, ¿verdad? Si se puede decir. Entonces, pero si les preguntamos a un científico exégeta, escritor del Antiguo y el Nuevo Testamento, de que si en algún momento ha llorado por un hermano o por un hijo, obviamente él se va a hacer la pregunta que ese llanto y ese dolor, ¿de dónde sale? ¿Cómo es que se produce eso de que científicamente ellos no lo pueden probar? Es posible que ellos tengan como algo como encontrado, ¿verdad? Que ellos quisieran o con la que pensaban, con la parte espiritual cuando sentían algo, porque es muy posible que algo tuvieran que haber sentido para sentir que ellos también tenían espíritu y tienen espíritu. Eso sería. Muchísimas gracias, don Mario.
excelente acotación. Y yo quisiera decir esto. El agiógrafo es el escritor sagrado. El agiógrafo es el que escribe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero dijimos, y basados en esta constitución dogmática Dei Verbum, que lo vimos en el texto que les pasé la semana pasada, escribieron inspirados por Dios. Recuerde, esa es la palabra clave. Con su propia mentalidad, con su propia visión de mundo, con su propia realidad humana, pero inspirados por el poder del Espíritu Santo. Ahí está la clave, esa es la palabra clave. Estos hombres no dejaron de ser humanos, no dejaron de ser como usted y como yo, pero tenían la inspiración divina. Y aunque no trabajaron como marionetas, escribieron lo que Dios tenía por voluntad que escribiese. Sí, con su propia forma de escribir, con su propia forma de decir, precisamente. Tiempo después, los exégetas, ahora sí, los que estudian la escritura, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, lo que hacen es analizar un montón de elementos que normalmente nosotros no sabemos. Por ejemplo, los signos en la numerología del pueblo hebreo, que los números en la Biblia no se dicen al azar. Toda vez que en la Biblia se cite un número, por ejemplo, en el milagro de los panes y los peces, yo dije 12 canastos. 12 canastos. Y entonces, 12 canastos en el lenguaje bíblico, el número 12 representa plenitud. Por eso estábamos hablando de las 12 tribus de Israel. Por eso hablamos de los 12 apóstoles. Por eso decimos que 12 por 12 es 144. Y si le ponemos 1000, decimos interminable. Y por eso el Apocalipsis, cuando dice que los que se van a salvar son 144,000, está diciendo una cantidad interminable, incontable de personas, no precisamente el número 144,000. ¿Vieron qué interesante? Pero eso es porque se hizo primero un análisis de lo que significaba el número en el lenguaje hebreo y luego, ¿por qué no? Vamos a decir que en el Apocalipsis también aparece algo de numerología griega. Y entonces hay que saber de todo eso para poder reconocer el mensaje propio que el autor sagrado nos quiere comunicar desde su realidad. Muchas gracias, don Mario. Me dio la oportunidad de abordar un poquito más, de pasarme un poquillo. A ver, ¿alguno otro con algún comentario, alguna pregunta? Están muy bien portados hoy, todos están pensando ahí de que la C le gane. No. Vamos a ver, ¿alguna otra duda que tengan por ahí? Bien. Voy a volver a la presentación porque quiero mostrarles algo. Permítanme ver acá. Muy bien. Yo quisiera compartirles una oración de cierre que es a la Sagrada Familia, a la familia de Nazaret, invitándoles de manera especial a profundizar en la palabra, en la escritura, a dejarnos seducir por Dios, por medio de su revelación, a estudiarla. La semana anterior les había enviado un correíto, pero un mensaje de WhatsApp, donde venía el resumen del tema y al final les dejaba una tareita ahí de interpretación de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Vaticano II. Si alguno la pudo realizar y todo, yo lo que les voy a pedir es que le tomen una foto y me la envíen por medio de WhatsApp, porque las voy a revisar esta semana. Si alguno no lo notó porque estaba al final del resumen escrito del tema de la semana pasada, tiene esta semana para enviármelo, porque como la próxima semana tenemos clase nuevamente y después viene Semana Santa, pues vamos a tener ahí un espacio. Entonces voy a dejarles una nueva tarea para Semana Santa, pero va a ser lindísima. Y si tienen la oportunidad, bueno, si Dios nos da la oportunidad de en las parroquias tener una procesión, de tener un signo externo de nuestra fe, la tarea va a girar en torno a eso. Vamos a hablar un poquito acerca del Vía Crucis, vamos a hablar del Vía Crucis, de cómo lo vivimos, cuál es el significado del mismo, y también vamos a hablar de los signos externos de la iglesia durante estos días. Yo estoy seguro que algunos de ustedes tienen una cruz con una cintita morada, que es el color litúrgico de penitencia, que estamos ahorita en Cuaresma. Pero en Domingo de Resurrección esa cinta morada se quita y se pone una cinta blanca, que es el color litúrgico, que significa alegría.
Entonces, a todos les invito a que en la medida de lo posible nos conectemos la próxima semana, porque ahí voy a dejar esa tareita que es de observar. Van a observar algunos signos que quiero que compartamos en la siguiente sesión con algunas fotos que les voy a pasar, porque no sé si lo supieron, en CES Don Bosco hicimos una invitación a las familias a que hicieran un altar o una coronita con una cruz o una cruz con una cintita morada. Les hemos invitado a hacerlo en casa y enviarnos a pastoralfamiliar@cesdonbosco.de.cr una foto. Vamos a estar obsequiando un recuerdito de esta época tan especial entre todas las familias participantes. Pues si no lo ha hecho, envíelo a pastoralfamiliar@cesdonbosco.de.cr o busquen el correo que se les envió el viernes pasado a las 3 de la tarde desde Pastoral Familiar. Entonces, a aquellos que deseen participar, y si hay alguno que no tiene hijos en CES Don Bosco, pero que está acá en el grupo, que es parte, tenga toda la confianza de enviarnos esa foto de la crucecita o del altarcito que tiene en su casa, porque lo que queremos es promover una vivencia muy cercana de la Semana Santa, muy espiritual, en familia. Y lo más importante es generar en nuestros hijos también esa fortaleza que solo Dios da. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra oración de cierre, encomendándonos a Dios. Igual como la semana pasada lo hice, el día de mañana les estará llegando el video, el resumen y la presentación para que lo tengan todo. Y Dios mediante, después de Semana Santa, en la página web de CES Don Bosco van a poder descargar todos los recursos que deseen, porque ahí van a estar también colgados para todos ustedes. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad. Danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración, que solo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Gracias por este ratito, por compartir con este servidor este ratito. Les pido, mira, se me olvidó, les pido oración. El profe Carlos Caliche de informática, falleció la abuelita de él el día de antier, entonces lo hemos puesto en oración, lo hemos puesto a él y a su familia para que Dios les dé la fortaleza y puedan seguir adelante, reconociendo que la abuelita se adelantó a la Pascua, que ya se encontró con Dios, que es a donde todos queremos estar. Entonces, a la familia de nuestro querido Carlos Caliche, como le conocen todos los chiquillos, esperemos en Dios que su familia y él estén fortalecidos con la fe que solo Dios nos puede dar. A ustedes, muchas gracias, Dios los bendiga y nos vemos Dios mediante de hoy en 8 a ser las 7 de la noche. Muchas gracias y hasta la otra semana. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Con mucho gusto para servirles. Bendiciones para todos. Amén, igual, que les vaya muy bien. Gracias. Para servirles.